El hijo de un multimillonario se burló del niño discapacitado del conserje. Lo que pasó cuando su padre se enteró te sorprenderá. La humillación ocurrió bajo las lámparas de cristal del salón principal, donde el mármol italiano reflejaba cada palabra cruel como un espejo despiadado. Sebastián Monroyal, de 17 años, vestido con un blazer de Armani que costaba más que el salario anual de algunos empleados, se inclinó hacia el niño en silla de ruedas y le susurró con una sonrisa helada: «Apuesto a que tu padre limpia mis zapatos mejor de lo que puedes cuidarte a ti». El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Las lágrimas brotaron de los ojos de Mateo, de apenas 11 años, mientras su pequeño cuerpo temblaba en la silla ortopédica que su padre, don Roberto, había comprado después de ahorrar durante 2 años. En ese momento, algo se rompió en el aire lujoso de la mansión Monroyal, algo que ni todo el dinero del mundo podría reparar. Porque lo que Sebastián no sabía, lo que ninguno de los presentes podía imaginar, era que su padre, el temido magnate Marcus Monroyal, estaba observando todo desde las sombras del segundo piso, con el corazón destrozado y los puños apretados hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Espera, antes de que se revele el siguiente secreto. Si esta historia ya tocó tu corazón, cuéntanos desde dónde nos ves. Para que no te pierdas la próxima traición, venganza o redención, suscríbete y únete a nuestro círculo de historias del millonario. El siguiente giro podría cambiarlo todo. Ahora, regresemos a la historia. Marcus Monroyal no había llegado a donde estaba por casualidad. A sus 52 años había construido un imperio desde las cenizas de su propia pobreza, desde las calles polvorientas de un barrio olvidado donde los niños como él soñaban con tener zapatos nuevos, no con empresas multinacionales. Recordaba cada golpe, cada humillación, cada noche en la que su madre limpiaba oficinas hasta el amanecer para que él pudiera comer. Recordaba el desprecio en los ojos de los ricos cuando él era el niño sucio que entregaba periódicos. Y ahora, parado en la penumbra de su propia mansión, observando a su único hijo comportarse exactamente como aquellos que alguna vez lo habían pisoteado, sintió que todo su éxito se convertía en cenizas. Don Roberto, el conserje, había trabajado en la mansión durante 5 años. Era un hombre de espalda encorvada por el trabajo duro, manos callosas y ojos gentiles que nunca pedían más de lo que merecían. Había llegado a la propiedad cuando Mateo tenía 6 años, después del accidente que había dejado a su hijo sin el uso de sus piernas. Su esposa los había abandonado 6 meses después, incapaz de soportar el peso de cuidar a un niño discapacitado con recursos limitados. Desde entonces, Roberto y Mateo eran un equipo de 2 contra el mundo, viviendo en un pequeño apartamento en el ala de servicio, donde el niño hacía su tarea, mientras su padre pulía los pisos de mármol que nunca podría permitirse tener en su propia casa. Marcus había observado a Roberto durante años. Había visto cómo el hombre llegaba temprano y se iba tarde, cómo nunca se quejaba, cómo sus ojos brillaban cada vez que hablaba de su hijo. Había visto a Mateo en la propiedad, un niño brillante con una sonrisa que iluminaba habitaciones a pesar de la silla de ruedas, un niño que leía libros más allá de su edad y que saludaba a todos con una cortesía que muchos adultos habían olvidado. Marcus había notado cómo Sebastián, su propio hijo, pasaba junto a ellos con indiferencia, con ese aire de superioridad que su ex esposa Vanessa había cultivado en el muchacho como si fuera una virtud. El incidente de esa tarde no había sido el primero. Marcus lo sabía ahora, mientras permanecía inmóvil en las sombras, escuchando los sollozos contenidos de Mateo y viendo cómo Roberto llegaba corriendo desde el jardín, dejando caer su rastrillo para arrodillarse junto a su hijo. Lo que no sabía Sebastián era que Marcus había instalado cámaras de seguridad discretas por toda la propiedad después de un intento de robo el año anterior. Y en las últimas semanas, al revisar las grabaciones por rutina, había descubierto algo que le había helado la sangre. Había visto a su hijo empujar accidentalmente la silla de Mateo contra una pared.
Había escuchado los comentarios sarcásticos, las risas crueles cuando el niño luchaba por alcanzar algo en un estante alto. Había presenciado cómo Sebastián y sus amigos, todos hijos de familias acaudaladas, convertían a Mateo en el blanco de sus bromas, tratándolo como si fuera invisible, o peor aún, como si fuera una mascota defectuosa que no merecía estar en su espacio. Cada grabación había sido una puñalada en el corazón de Marcus, porque veía en su hijo todo lo que él había odiado de los privilegiados cuando era joven. Veía la arrogancia nacida no del mérito, sino de la casualidad del nacimiento. Veía la falta de empatía que viene de nunca haber sufrido, de nunca haber conocido lo que es no tener opciones. Y ahora, viendo a Roberto consolar a Mateo en el salón principal, susurrándole que todo estaría bien mientras limpiaba las lágrimas del rostro del niño con sus manos ásperas de trabajador, Marcus tomó una decisión. No sería una decisión impulsiva, sería calculada, precisa y absolutamente devastadora. Bajó las escaleras con pasos medidos. Sus zapatos italianos resonaban contra el mármol como un tambor de guerra. Sebastián estaba junto a la ventana, mirando su teléfono con una sonrisa de satisfacción, ajeno a la tormenta que se acercaba. Sebastián. La voz de Marcus era baja, controlada, más peligrosa por su calma que si hubiera gritado. El muchacho se giró, la sonrisa aún en sus labios. «Padre, no sabía que estabas en casa. Pensé que tenías esa reunión con...» Silencio. Una sola palabra, pero con tal peso que Sebastián cerró la boca inmediatamente. Marcus se acercó a Roberto y Mateo, y para sorpresa de todos, se arrodilló junto a la silla de ruedas. Sus ojos, normalmente duros como en los salas de juntas, se suavizaron al mirar al niño. «Mateo», dijo suavemente, «¿estás bien?» El niño asintió, confundido, limpiándose las últimas lágrimas. «Sí, señor Monroyal, yo lo siento si molestamos. Mi papá y yo nos iremos». «No». Marcus puso una mano gentil en el hombro del niño. «Tú no vas a ninguna parte. De hecho, creo que es hora de que haya algunos cambios importantes en esta casa». Se levantó, girándose hacia su hijo con una mirada que podría cortar diamantes. «Sebastián, sube a tu habitación. Empaca una maleta con lo esencial. Una sola maleta». «¿Qué? ¿Por qué? Padre, si es por esto», señaló vagamente hacia Mateo. «Solo estaba bromeando. Es demasiado sensible». «Una maleta». La voz de Marcus era hielo puro. «Tienes 30 minutos. Si no bajas en ese tiempo, tus pertenencias serán donadas esta misma noche». Sebastián palideció. «No puedes estar hablando en serio. Por culpa de él». 25 minutos. Marcus no alzó la voz, pero el aire en la habitación se volvió denso, pesado. Sebastián abrió la boca para protestar, vio la expresión en el rostro de su padre y por primera vez en su vida sintió miedo real. Subió las escaleras corriendo. Marcus se volvió hacia Roberto, que estaba de pie con expresión de pánico. «Señor Monroyal, por favor, no quiero causar problemas. Si le pedimos que no despida a Sebastián, nosotros podemos...» «Roberto», Marcus lo interrumpió, su voz ahora más suave. «¿Confías en mí?» El conserje parpadeó, desconcertado. «Sí, señor, usted siempre ha sido justo conmigo». «Entonces, confía en mí ahora». Y Mateo se agachó nuevamente para quedar a la altura del niño. «¿Te gustaría vivir en una casa diferente por un tiempo? Una casa más pequeña, quizás, pero con más vida». El niño miró a su padre, confundido. Roberto estaba igualmente perdido. «Señor, no entiendo». «Lo entenderás». Marcus se puso de pie justo cuando Sebastián bajaba las escaleras, arrastrando una maleta de diseñador que probablemente costaba más que 3 meses de salario de Roberto. El muchacho tenía los ojos rojos, la mandíbula apretada en desafío. «Esto es ridículo», escupió. «Voy a llamar a mamá. Ella no permitirá que...» «Tu madre»,
Marcus lo interrumpió. Perdió el derecho a opinar sobre tu crianza cuando decidió que su nuevo esposo en Europa era más importante que ser una madre presente. Pero por favor, llámala, cuéntale todo lo que has hecho, cada burla, cada empujón, cada momento de crueldad que has mostrado hacia un niño que nunca te hizo nada malo. Sebastián apretó la mandíbula, pero guardó silencio. Sabía que su madre, por muy ausente que fuera, se horrorizaría si supiera cómo se había comportado. Su nueva imagen pública en Europa como filántropa y defensora de los derechos de los discapacitados no toleraría ese tipo de escándalo. Aquí está lo que va a pasar. Marcus caminó hacia su hijo, cada paso deliberado. Te vas a mudar, no a un hotel 5 estrellas, no a la casa de playa. Te vas al departamento del personal, al que está vacío desde que la señora Hernández se jubiló. 100 metros cuadrados, 2 habitaciones, una cocina funcional. Ahí vivirás durante los próximos 6 meses. ¿Qué? La voz de Sebastián se quebró entre la incredulidad y la furia. No puedes obligarme a vivir como... ¿Cómo qué, Sebastián? La voz de Marcus era peligrosamente suave. ¿Como la gente que trabaja para nosotros? ¿Como el 99% de este país? Termina esa oración, por favor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta Roberto y Mateo contenían la respiración. Durante esos 6 meses, continuó Marcus, trabajarás. En mantenimiento. Limpiarás, repararás, harás jardinería. Bajo la supervisión de Roberto, quien será tu jefe directo. Le reportarás a él cada mañana a las 6. Tus cuentas bancarias están congeladas. Tu auto está ahora en el garaje bajo llave. Tu teléfono de última generación ha sido reemplazado por uno básico, solo para emergencias. Tus tarjetas de crédito canceladas. «¡Esto es una locura!», Sebastián gritó, su rostro enrojeciendo. «Soy tu hijo, no puedes tratarme como a un criminal». «Tienes razón», Marcus asintió, y por un momento Sebastián pensó que había ganado. Los criminales a veces tienen excusas: pobreza, desesperación, falta de opciones. Tú no tienes ninguna excusa. Tuviste todo y elegiste ser cruel. Eso es peor. Se giró hacia Roberto, cuya expresión pasaba entre el shock y algo parecido al terror. «Roberto, sé que esto es repentino, pero confío en ti para enseñarle a mi hijo lo que es el trabajo real, el respeto real. Te pagaré el doble durante estos 6 meses por la responsabilidad adicional. Y Mateo», miró al niño, «si estás de acuerdo, me gustaría que tutores especializados vinieran a trabajar contigo aquí, sin costo. Creo que tienes un potencial extraordinario que merece ser cultivado». Las lágrimas corrían por el rostro de Roberto ahora, pero eran diferentes a las de su hijo momentos antes. «Señor Monroyal, yo no sé qué decir. Esto es demasiado generoso». «No es generosidad», Marcus lo interrumpió con firmeza. «Es justicia. Y es mi intento de salvar a mi hijo antes de que sea demasiado tarde». Se volvió hacia Sebastián, quien temblaba de rabia contenida. «Esta es tu última oportunidad de convertirte en un hombre de verdad, no en un parásito con apellido. Al final de los 6 meses, evaluaremos. Si has aprendido, si has cambiado genuinamente, recuperarás tus privilegios. Si no, bueno, a los 18 años serás legalmente un adulto, y los adultos que no trabajan no comen de mi mesa». «Te odio», Sebastián susurró. Las palabras envenenadas por años de consentimiento y 0 consecuencias. «Lo sé», Marcus respondió, y en su voz había una tristeza profunda. «Pero prefiero que me odies y te conviertas en un buen hombre, a que me ames y sigas siendo un monstruo». Hizo un gesto hacia la puerta. «Roberto te mostrará tu nuevo hogar. Mañana a las 6 en punto comienza tu primera lección de humildad». El departamento del personal era limpio pero espartano. Paredes blancas, muebles funcionales de IKEA, una pequeña cocina con electrodomésticos básicos. Para Sebastián, acostumbrado a su suite de 200 metros cuadrados con baño de mármol y vestidor del tamaño de un departamento normal, era como una celda de prisión. Roberto lo guió en silencio.
señalando dónde estaban las toallas, cómo funcionaba la calefacción, dónde guardaba las herramientas de limpieza. Mateo había insistido en acompañar a su padre, su silla de ruedas moviéndose suavemente sobre el piso de madera. «Las sábanas están en ese armario», Roberto dijo con voz neutra, profesional. «El baño está ahí. La cocina, bueno, supongo que tendrás que aprender a cocinar». «No necesito que me des un tour», Sebastián soltó, dejando caer su maleta con un golpe. «Y definitivamente no necesito tus sermones». «No tengo intención de darte ninguno», Roberto respondió con calma. «Mañana a las 6 te estaré esperando en el cobertizo de herramientas. Te sugiero que duermas bien. El trabajo físico cansa más de lo que crees cuando no estás acostumbrado». Se giró para irse, empujando la silla de Mateo, pero el niño habló de repente, su voz clara y firme. «Espero que aprendas lo que mi papá intenta enseñarte». Sebastián se volvió bruscamente, listo para soltar otro comentario cruel, pero se detuvo al ver los ojos del niño. No había odio en ellos, ni siquiera satisfacción vengativa. Solo una especie de esperanza triste, como si Mateo realmente creyera que alguien tan roto como Sebastián pudiera ser reparado. Eso lo perturbó más que cualquier palabra cruel podría haberlo hecho. La primera noche en el departamento fue la peor de la vida de Sebastián. No había televisión de pantalla plana, no había sistema de sonido. Su teléfono básico solo podía hacer llamadas y mensajes de texto, nada de redes sociales. Se acostó en la cama simple, mirando al techo, y por primera vez en años estuvo verdaderamente solo con sus pensamientos. Intentó llamar a su madre. Ella respondió después de 5 tonos, su voz musical con ese acento ligeramente francés que había adoptado desde que se mudó a París. «Sebastián, cariño, ¿qué pasa? Estoy en medio de una cena benéfica». «Papá se volvió loco». Las palabras salieron en un torrente. «Me echó de la casa, me obligó a vivir en un departamento horrible. Me va a hacer trabajar como un sirviente. Tienes que hablar con él». Hubo una pausa larga. Cuando Vanessa habló de nuevo, su voz era más fría. «¿Qué hiciste?» «¿Qué? ¿Por qué asumes que hice algo malo?» «Porque conozco a tu padre. Marcus no hace nada sin razón. Y francamente, cariño, he estado preocupado por ti. Tus publicaciones en redes sociales, tus amigos, no muestran exactamente humildad». «No puedo creer que estés de su lado», Sebastián siseó. «No estoy de ningún lado», Vanessa suspiró. «Pero si tu padre cree que necesitas esta lección, probablemente tiene razón. Cometí muchos errores criándote, Sebastián. Te di todo y no te enseñé nada sobre el valor de las cosas. Quizás esto sea bueno para ti. Así que eso es todo. Me abandonas, igual que abandonaste este matrimonio». «No te estoy abandonando», su voz se quebró ligeramente, «pero tampoco voy a rescatarte de las consecuencias de tus acciones. Te amo, pero el amor a veces significa permitir que las personas que amas aprendan lecciones difíciles. Buena suerte, cariño». Y colgó. Sebastián se quedó mirando el teléfono, sintiendo por primera vez en su vida que el suelo bajo sus pies no era tan sólido como pensaba. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana. Sebastián lo había programado con los ojos medio cerrados a medianoche, después de darse cuenta de que necesitaría tiempo para ducharse y vestirse. Se levantó tambaleándose, cada músculo protestando. No estaba acostumbrado a levantarse antes de las 10. Se duchó rápidamente en el baño pequeño, vistiendo los jeans y la camisa de trabajo que su padre había dejado colgados en el armario. Le quedaban bien, pero se sentían ásperos contra su piel acostumbrada a la seda y al algodón egipcio. A las 6:05 salió del departamento y caminó hacia el cobertijo de herramientas detrás de la mansión principal. Roberto ya estaba ahí, organizando rastrillos y palas, con Mateo sentado a un lado en su silla, leyendo un libro de matemáticas avanzadas. «Llegas temprano», Roberto comentó sin mirarlo. «Bien, odio empezar el día esperando».
¿Qué quieres que haga?, Sebastián preguntó, su voz todavía ronca de sueño. Hoy vamos a limpiar los establos, Roberto señaló hacia las caballizas en la distancia. La familia Montroyal tenía 5 caballos de pura sangre. Hace una semana que no se hace una limpieza profunda. Necesitamos sacar todo el estiércol viejo, poner paja nueva, limpiar los abrevaderos, revisar las cercas. Sebastián lo miró incrédulo. ¿Estiércol? Sí, de caballo. Huele mal y es pesado. Roberto le entregó un par de guantes de trabajo. Póntelos, las ampollas duelen. Las siguientes 4 horas fueron una pesadilla. El olor era insoportable. El trabajo era agotador. Sebastián, que nunca había hecho ejercicio más intenso que una sesión ocasional con su entrenador personal, sintió que cada músculo de su cuerpo gritaba en agonía. Sus manos, incluso con guantes, comenzaban a dolerle. Sudaba a chorros. Su espalda ardía. Roberto trabajaba a su lado, moviéndose con la eficiencia de alguien que había hecho esto 1000 veces. De vez en cuando daba instrucciones breves. Levanta con las piernas, no con la espalda. Esa paja está demasiado húmeda, trae más del granero. Revisa que el abrevadero no tenga fugas antes de llenarlo. Mateo permanecía cerca, ocasionalmente leyendo en voz alta datos interesantes de su libro, creando una extraña banda sonora para el trabajo brutal. ¿Sabías que el número pi es infinito pero nunca se repite? Los caballos pueden dormir de pie usando algo llamado aparato de permanencia en sus patas. A mediodía, Roberto declaró un descanso. Sebastián colapsó contra la pared del establo, jadeando, sus ropas empapadas de sudor y manchadas de cosas que prefería no identificar. Roberto sacó una lonchera simple y partió un sándwich en 2, ofreciéndole la mitad a Sebastián. «Tienes que comer, la tarde será igual de larga». Sebastián miró el sándwich: jamón, queso, lechuga, pan integral. Nada especial, nada como los almuerzos gourmet que tomaba en la terraza de la mansión. Pero tenía tanta hambre que le ardía el estómago, así que lo tomó y le dio una mordida. Estaba delicioso, simple pero delicioso. «¿Por qué no me odias?», Sebastián preguntó de repente, sorprendiéndose a sí mismo. Roberto masticó lentamente antes de responder. «Porque el odio es un veneno que bebes esperando que mate a la otra persona». «¿Y por qué?», miró a su hijo que estaba resolviendo ecuaciones en un cuaderno. «Mateo no me dejaría. Él cree que todos merecen una segunda oportunidad. Incluso alguien que lo lastimó. Especialmente alguien que lo lastimó. Mi hijo», Roberto sonrió con orgullo, «es más sabio que la mayoría de los adultos que conozco». Sebastián observó a Mateo, realmente lo observó por primera vez. Vio las manos pequeñas sosteniendo el lápiz con determinación, la forma en que su lengua sobresalía ligeramente cuando se concentraba, la paz en su expresión a pesar de todo lo que había sufrido. «Lo siento», dijo Sebastián en voz baja, casi sin darse cuenta de que las palabras habían salido. Roberto se detuvo a medio bocado. «¿Qué?». «Por lo que hice, a Mateo, por todo». Las palabras se sentían extrañas en su boca, ásperas como papel de lija. Fue cruel, imperdonable. «No le digas a mí», Roberto señaló hacia su hijo. Sebastián se levantó lentamente, cada músculo protestando, y se acercó a la silla de ruedas. Se arrodilló para quedar a la altura de Mateo, igual que su padre había hecho el día anterior. «Mateo», su voz se quebró ligeramente. «Siento mucho lo que te hice, todas las cosas horribles que dije. No tienes que perdonarme, pero quiero que sepas que estaba equivocado, muy equivocado». El niño lo miró con esos ojos claros, evaluándolo. Por un momento largo, Sebastián pensó que Mateo lo rechazaría, y sinceramente, no lo culparía. Entonces Mateo sonrió. No una sonrisa completa, sino algo pequeño y cauteloso. «Mi papá dice que las disculpas son más fuertes cuando vienen con cambios. ¿Vas a cambiar?». «Voy a intentarlo», Sebastián prometió, y por primera vez en su vida realmente quiso decir algo así. Los días se convirtieron en semanas. Cada mañana Sebastián se despertaba dolido y agotado.
Cada mañana se presentaba a las 6 en punto. Aprendió a reparar cercas, aprendió a podar árboles, a limpiar canaletas, a pintar paredes, a arreglar tuberías que goteaban. Roberto era un maestro paciente pero exigente. No aceptaba trabajo a medias. Si Sebastián cortaba el césped dejando líneas disparejas, lo hacía volver a hacerlo. Si pintaba una pared sin cubrir bien los bordes, le entregaba más cinta de pintor y esperaba. Pero también le enseñó cosas que Sebastián nunca había aprendido. Le enseñó a encontrar satisfacción en un trabajo bien hecho. Le enseñó que la excelencia no tiene que ver con cuánto cuesta algo, sino con cuánto esfuerzo pones en ello. Le enseñó que los callos en las manos no son una vergüenza, sino medallas de honor. Y Mateo, dulce y brillante Mateo, se convirtió en una presencia constante. El niño acompañaba a su padre siempre que podía, haciendo su tarea mientras ellos trabajaban, compartiendo datos fascinantes sobre cualquier tema que estuviera estudiando. ¿Sabías?, decía mientras Sebastián cavaba un hoyo para plantar un árbol, que algunos árboles pueden comunicarse entre sí a través de sus raíces? Comparten nutrientes con los árboles que están enfermos. «Eso es increíble», Sebastián respondía, y se sorprendía a sí mismo al darse cuenta de que realmente le interesaba. Comenzaron pequeñas tradiciones. Después del almuerzo, si el trabajo no era urgente, Roberto le permitía a Sebastián jugar ajedrez con Mateo. El niño era sorprendentemente bueno, su mente estratégica compensando su limitación física con creces. «¡Jaque mate!», Mateo anunciaba con una risita, y Sebastián fingía frustrarse, pero secretamente estaba orgulloso de lo inteligente que era el niño. Una tarde, después de un mes completo, Sebastián vio a Mateo luchando por alcanzar un libro en un estante alto del pequeño cuarto de estudio que Roberto había instalado para él en el área de personal. Sin pensarlo 2 veces, Sebastián se acercó y bajó el libro. «Aquí tienes», dijo. «Gracias», Mateo respondió, y luego, después de una pausa, «¿Sabes? Eres mucho más agradable ahora». Sebastián se sentó en el suelo junto a la silla de ruedas. «Creo que antes era un completo idiota». «Eras un poco idiota», Mateo admitió con una sonrisa traviesa. «Pero la gente puede cambiar. Mi papá dice que el verdadero carácter se muestra no en cómo empiezas, sino en cómo terminas». «Tu papá es un hombre muy sabio». «Lo sé», Mateo dijo con orgullo absoluto. «Es el mejor papá del mundo». Algo se retorció en el pecho de Sebastián, una mezcla de envidia y admiración, porque vio la conexión entre Roberto y Mateo, vio el amor incondicional y el respeto mutuo, y se dio cuenta de que él nunca había tenido eso con su propio padre. Marcus lo había provisto de todo, excepto de presencia real. Y su madre, bueno, ella había estado demasiado ocupada siendo la esposa trofeo perfecta primero y luego la filántrapa internacional. Esa noche, Sebastián hizo algo que no había hecho en años. Llamó a su padre. Marcus respondió al segundo tono. «Sebastián, ¿está todo bien?» «Sí, yo solo quería decirte algo». Sebastián respiró profundo. «Gracias por hacer esto, por no darte por vencido conmigo». Hubo un silencio largo del otro lado. Cuando Marcus habló, su voz era más suave de lo que Sebastián la había escuchado en años. «¿Estás aprendiendo?» «Más de lo que imaginé posible». Sebastián se sentó en el pequeño sofá de su departamento. «Roberto es increíble. Y Mateo, Dios, papá, ese niño es más fuerte que la mayoría de los adultos que conozco. Tiene todo el derecho de odiarme, y en su lugar me enseña sobre números primos, y me gana en ajedrez». Marcus se rió, un sonido genuino que Sebastián no recordaba haber escuchado antes. «Me alegra oír eso. Roberto me ha estado dando actualizaciones. Dice que estás trabajando duro». «Cada músculo de mi cuerpo grita», Sebastián admitió, «pero de una manera extraña. Se siente bien. ¿Tiene eso sentido?» «Perfecto sentido». Marcus hizo una pausa. «Sebastián, hay algo que necesito decirte. Algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo».
qué? Yo fui Mateo una vez, no físicamente, pero en todos los demás sentidos. Fui el niño pobre, que los niños ricos humillaban. Fui el que limpiaba sus zapatos, mientras ellos me miraban como si fuera basura. Construí este imperio porque juré que nunca más sería invisible, que nunca más sería impotente. Su voz se quebró ligeramente. Pero en algún lugar del camino te convertí en el tipo de persona que solía odiar. Y eso es mi fracaso, no el tuyo. Sebastián sintió lágrimas picando en sus ojos. «Papá». «Déjame terminar», Marcus continuó. «Estos 6 meses no son un castigo, son un regalo. Es mi forma de darte lo que yo nunca tuve, la oportunidad de entender el mundo real antes de que sea demasiado tarde, la oportunidad de elegir qué tipo de hombre quieres ser». «Quiero ser como Roberto», Sebastián dijo con voz firme. «Quiero tener la mitad de su dignidad, de su paciencia. Quiero que cuando tenga un hijo me mire de la forma en que Mateo lo mira a él». «Entonces ya estás en el camino correcto», Marcus respondió. «Te amo, hijo. Siempre lo he hecho, incluso cuando no sabía cómo demostrártelo». «Yo también te amo, papá». Fue la conversación más honesta que habían tenido en una década. En el tercer mes, algo extraordinario sucedió. Sebastián estaba reparando la pérgola del jardín cuando escuchó a Mateo gritando emocionado desde su cuarto de estudio. «¡Papá! ¡Sebastián! ¡Vengan rápido!». Ambos corrieron, Roberto llegando primero, Sebastián justo detrás, todavía sosteniendo un martillo. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?». Roberto entró en pánico, revisando a su hijo en busca de heridas. «Estoy más que bien». Mateo agitaba un sobre en sus manos. Me aceptaron en el programa de matemáticas avanzadas en la Universidad Nacional, el que el señor Monroyal sugirió. Dicen que soy uno de los más jóvenes que han aceptado en una década». Roberto tomó la carta con manos temblorosas, leyéndola 1, 2, 3 veces como si no pudiera creer las palabras. «Mateo, esto es, hijo, estoy tan orgulloso de ti». «Esto es increíble». Sebastián se agachó junto a la silla de ruedas. «Sabía que eras brillante, pero esto es otro nivel». Mateo sonrió de oreja a oreja. «El profesor que me entrevistó dijo que mi comprensión de las ecuaciones diferenciales era sorprendentemente intuitiva para mi edad. Y todo gracias a los tutores que el señor Monroyal contrató». Esa noche, Roberto hizo algo inusual. Tocó la puerta del despacho de Marcus, algo que normalmente evitaba hacer. «Pasa, Roberto», Marcus llamó, levantando la vista de su computadora portátil. Roberto entró, sosteniendo su gorra de trabajo en las manos. «Señor Monroyal, yo no sé cómo agradecerle. Lo que ha hecho por Mateo, la oportunidad que le ha dado». «Mateo se ganó eso por sí mismo», Marcus lo interrumpió gentilmente. «Yo solo abrí una puerta. Él es quien tiene el talento para atravesarla». Aún así, Roberto insistió. «Usted cambió nuestras vidas. Cambió la vida de su hijo también. Sebastián es un joven diferente ahora». Marcus sonrió. «Eso es gracias a ti. Le enseñaste lo que yo nunca pude, el valor del trabajo honesto y la dignidad que viene con él». «¿Puedo preguntarle algo?», Roberto se atrevió. «Por supuesto». «¿Por qué? No es que no esté agradecido, pero ¿por qué hizo todo esto? Podría haber simplemente castigado a Sebastián y seguir adelante». Marcus se reclinó en su silla, mirando por la ventana hacia los jardines donde Sebastián y Mateo jugaban ajedrez bajo las luces del atardecer. «Porque vi en mi hijo lo que más temía, que se estaba convirtiendo en todo lo que odié de la gente que me pisoteó cuando era joven. Y vi en Mateo algo que me recordó quién era yo, un niño con potencial ilimitado que solo necesitaba que alguien creyera en él». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Pero también, honestamente, vi una oportunidad de corregir mis propios errores. Pensé que darle a Sebastián todo el dinero del mundo lo haría feliz. Resulta que lo único que logré fue hacerlo vacío. Tú, con una fracción de mis recursos, criaste a un hijo excepcional. Me hiciste cuestionar todo lo que pensaba sobre la riqueza y el éxito».
Roberto se sentó en la silla frente al escritorio, olvidando por un momento las formalidades de empleador-empleado. La riqueza no es mala, señor. Usted la ganó con su trabajo. El problema es cuando se convierte en lo único que define a una persona. Exactamente, Marcos asintió. Y gracias a ti, mi hijo, está aprendiendo que el verdadero valor no viene de lo que posees, sino de lo que haces con lo que tienes. El quinto mes trajo un desafío inesperado. La madre de Sebastián, Vanessa, anunció que vendría de visita desde París. Llegaría en 2 días y esperaba quedarse en la mansión principal durante una semana. Sebastián recibió la noticia con una mezcla de emociones. No había visto a su madre en persona en más de 1 año. Parte de él anhelaba su presencia, pero otra parte, la nueva parte que había crecido durante estos meses de trabajo y reflexión, estaba nerviosa. El día que llegó, Sebastián estaba en medio de reparar una sección del techo del establo, cuando escuchó el sonido de un auto de lujo entrando a la propiedad. Se bajó de la escalera, todavía en su ropa de trabajo, manchada, el cabello revuelto por el sudor y el esfuerzo. Vanessa salió del auto como una visión de elegancia parisina, vestido de diseñador, gafas de sol enormes, tacones que probablemente costaban más que el presupuesto mensual de comida de Roberto. Vio a Sebastián y se detuvo en seco. ¿Sebastián? Su voz era incrédula. Cariño, ¿estás trabajando? Él completó, limpiándose las manos en sus jeans. Hola, mamá. Ella se acercó lentamente, quitándose las gafas de sol para mirarlo mejor. Te ves diferente. Me siento diferente, admitió. Y era verdad, había perdido el peso extra que venía de comer comida chatarra y no hacer ejercicio. Sus hombros eran más anchos por el trabajo físico, sus manos tenían callos, pero era su expresión lo que más había cambiado. Había perdido esa arrogancia casual, reemplazada por algo más sólido, más real. Vanessa extendió una mano, tocando su mejilla suavemente. Te ves bien. Cansado, pero bien. Como si finalmente estuvieras durmiendo bien por las noches. Lo estoy, Sebastián sonrió. El trabajo físico honesto hace eso. Marcus apareció en la puerta principal de la mansión. Vanessa, bienvenida. Marcus, ella se volvió hacia su ex esposo. Veo que has estado ocupado con nuestro hijo. Le he dado lo que debí darle desde el principio: responsabilidad y consecuencias. Esa noche, durante la cena, una cena donde Sebastián había insistido en ayudar a preparar junto al chef de la casa, Vanessa observaba a su hijo con fascinación creciente. «Cuéntame sobre tu día», le pidió. Y Sebastián lo hizo. Le habló sobre reparar el techo del establo, sobre aprender a identificar madera podrida, sobre su partida de ajedrez con Mateo durante el almuerzo. ¿Mateo?, Vanessa preguntó. ¿Quién es Mateo? Sebastián intercambió una mirada con su padre. Es el hijo de Roberto, nuestro conserje. Tiene 11 años y es probablemente la persona más inteligente que conozco. Fue aceptado en un programa universitario de matemáticas avanzadas. El niño en la silla de ruedas, Vanessa recordó de repente. Escuché algo sobre... Oh, su expresión cambió cuando las piezas encajaron. Fue por él. Todo esto comenzó por algo que hiciste. Sebastián bajó la mirada a su plato. Sí, fui cruel, imperdonablemente cruel, y papá me dio la oportunidad de entender por qué estaba tan equivocado. Vanessa miró a Marcus con una expresión que Sebastián no podía descifrar. ¿Puedo conocerlos? ¿A Roberto y Mateo? Al día siguiente, Vanessa pidió conocer formalmente a Roberto y Mateo. La reunión se organizó en el jardín, bajo el mismo árbol donde Sebastián y Mateo ahora jugaban ajedrez regularmente. Cuando Vanessa vio a Mateo por primera vez, algo se suavizó en su expresión. Se arrodilló frente a su silla de ruedas, como Marcus había hecho meses atrás. Mateo, soy Vanessa, la madre de Sebastián.
He oído cosas maravillosas sobre ti. El niño la miró con sus ojos inteligentes. Es un placer conocerla, señora. Sebastián habla mucho de usted. ¿Ah, sí? Ella miró a su hijo con sorpresa. Dice que es muy inteligente y que ayuda a niños en Europa, que construye escuelas y hospitales. Vanessa parpadeó, luchando contra lágrimas repentinas. Intento hacer mi parte. Eso está bien, Mateo sonrió. El mundo necesita más gente que haga su parte. Más tarde, cuando estaban a solas, Vanessa confrontó a Marcus. Hiciste algo increíble aquí, algo que yo nunca tuve el coraje de hacer. Le di consecuencias, Marcus se encogió de hombros. Algo que ambos deberíamos haber hecho hace años. No es solo eso, ella insistió. Le diste propósito. Le mostraste que su valor no viene de su apellido o su cuenta bancaria. Eso es más de lo que yo jamás logré con toda mi filantropía. Nunca es tarde. Para empezar, Marcus le ofreció con una sonrisa pequeña. Vanessa pasó el resto de la semana observando a su hijo. Lo vio levantarse al amanecer, trabajar hasta que el sudor empapaba su camisa, sentarse con Mateo durante los almuerzos hablando sobre teorías matemáticas que ella no entendía. Lo vio reír genuinamente, algo que no había hecho en años. Lo vio pedir disculpas cuando cometía un error, trabajar más duro para corregirlo. Y en su último día, antes de volver al aeropuerto, le dio a Sebastián un sobre. «¿Qué es esto?», preguntó. «Ábrelo cuando termine tu tiempo aquí», le dijo. «Es algo que he estado pensando. Algo que podríamos hacer juntos, si estás interesado». Sebastián guardó el sobre sin abrirlo, confiando en su palabra. Más tarde, cuando el sexto mes llegó más rápido de lo que Sebastián esperaba, su último día de trabajo cayó en un viernes lluvioso de otoño. Roberto y él estaban reparando un tramo final de cerca cuando Marcus se acercó, acompañado de Mateo. «Es hora», Marcus anunció. «Sebastián, tu periodo de prueba ha terminado». Sebastián clavó el último clavo, se enderezó y miró a su padre a los ojos. «¿Y cuál es el veredicto?» Roberto, Marcus, se volvió hacia el conserje. «La decisión es tuya. ¿Ha cambiado?» Roberto miró a Sebastián durante un largo momento. Luego hizo algo inesperado. Extendió su mano. «Ha cambiado. No solo en cómo trabaja, sino en cómo piensa, en cómo trata a la gente. Es un buen hombre ahora, un hombre del que estar orgulloso». Sebastián tomó la mano, pero en lugar de estrechársela, jaló a Roberto hacia un abrazo fuerte. «Gracias, por todo, por no darte por vencido conmigo, por enseñarme lo que realmente significa ser un hombre». Cuando se separaron, ambos tenían los ojos húmedos. Mateo rodó más cerca en su silla. «¿Significa esto que ya no vas a jugar ajedrez conmigo?» Sebastián se arrodilló. «Nunca. De hecho, pensaba que tal vez podríamos hacerlo más oficial. ¿Qué tal si nos reunimos todos los sábados para una partida? Aquí, en el jardín. ¿Lo prometes?» Mateo extendió su meñique. Sebastián entrelazó su propio meñique con el del niño. «Lo prometo». Esa noche, Marcus organizó una cena especial. No era grandiosa ni ostentosa, sino simple y significativa. Sentados alrededor de una mesa en el comedor familiar, estaban Marcus, Sebastián, Roberto y Mateo. Durante la cena, Marcus hizo un anuncio. «Sebastián, he tomado algunas decisiones sobre tu futuro. Si estás de acuerdo, por supuesto». «Estoy escuchando», Sebastián dijo, nervioso pero confiado. «Primero, tienes acceso a tus cuentas nuevamente, pero con una condición. Por cada peso que gastes en ti mismo, donarás uno a la fundación que estamos estableciendo». «¿Fundación?», Sebastián parpadeó. «Para niños como Mateo», Marcus explicó. «Niños con discapacidades que tienen potencial excepcional, pero carecen de recursos. Mateo será nuestro primer becario oficial. Le pagaremos su educación universitaria completa, equipos médicos especializados, todo lo que necesite». Sebastián miró a Mateo, cuyos ojos brillaban con lágrimas felices. Eso es increíble». «Hay más», Marcus continuó. «Te he inscrito en la universidad.
Comenzarás el próximo semestre estudiando Administración de Empresas con un enfoque en responsabilidad social corporativa. Pero también trabajarás. ¿Trabajaré? Medio tiempo, aquí, con Roberto. No como castigo, sino como recordatorio, para que nunca olvides de dónde vienes y lo que aprendiste. Roberto se vio tan sorprendido como Sebastián. Señor Montroyal, no tiene que. No es por obligación. Marcus lo interrumpió. Es porque mi hijo necesita un mentor, y tú eres el mejor hombre que conozco para ese trabajo. Sebastián se levantó de su silla y se acercó a su padre. Gracias por no rendirte conmigo, por amarme lo suficiente como para dejarme caer y aprender a levantarme. Marcus se puso de pie y abrazó a su hijo. El orgullo que siento ahora, viendo en quién te has convertido, vale más que todos los negocios que he cerrado. Un año después, el jardín de la mansión Mont Royal era el escenario de una celebración. No era fastuosa ni exagerada, pero estaba llena de significado. Mateo, ahora de 12 años, había completado su primer año en el programa de matemáticas avanzadas con honores. La Fundación Mateo, nombrada así por insistencia de Sebastián, había otorgado becas completas a otros 20 niños con discapacidades en todo el país. Sebastián, ahora de 18 años, había terminado su primer semestre universitario con calificaciones impecables. Más importante aún, había mantenido su trabajo con Roberto, levantándose cada sábado a las 6 de la mañana para hacer mantenimiento en la propiedad. Pero había cambiado sus viernes por las noches. En lugar de fiestas y clubes, los pasaba en el cuarto de estudio con Mateo, ayudándolo con sus proyectos de matemáticas, aunque honestamente el niño era quien le enseñaba a él la mayor parte del tiempo. Vanessa había volado desde París para la celebración. Había traído noticias. Estaba abriendo una rama de su organización benéfica en México, enfocada en educación para niños con discapacidades. Sebastián sería su enlace local. Durante la fiesta, Roberto se acercó a Marcus en privado. Señor Monroyal, hay algo que he querido decirle durante meses. Dime, Marcus se volvió hacia él. Usted salvó a su hijo, pero también salvó al mío. No solo con el dinero o las oportunidades, aunque eso ha sido increíble, sino dándole a Mateo algo que nunca tuvo, un hermano mayor. Sebastián es como la familia que nunca tuvimos. Marcus puso una mano en el hombro de Roberto. Y tú me diste algo que ninguna fortuna podría comprar. Le devolviste el alma a mi hijo. Estamos en paz, amigo mío. Cuando el sol comenzó a ponerse, Sebastián y Mateo estaban en su lugar habitual, bajo el árbol, el tablero de ajedrez entre ellos. Jaque mate, anunció con una sonrisa triunfante. Otra vez, Sebastián se rió, tumbando su rey. Eres implacable. Tengo un buen maestro, Mateo guiñó un ojo. Te enseñé 3 movimientos básicos, el resto es puro genio tuyo. Se quedaron en silencio por un momento, viendo las luces del jardín encenderse una por una, mientras la oscuridad caía. Sebastián, Mateo habló suavemente. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Alguna vez te arrepientes? De cómo eran las cosas antes, quiero decir, cuando tenías todo fácil. Sebastián consideró la pregunta honestamente. A veces extraño la comodidad, pero luego recuerdo lo vacío que me sentía, lo solo que estaba, y me doy cuenta de que cambiaría 1000 mansiones por tener lo que tengo ahora. ¿Y qué es eso? Propósito, amigos reales, un hermano pequeño que me patea el trasero regularmente. Revolvió el cabello de Mateo con cariño. Mateo se rió, luego se puso serio. ¿Sabes? Cuando fuiste cruel conmigo ese día, pensé que eras la peor persona del mundo. Pero papá me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Qué te dijo? Dijo, Mateo, la gente que lastima a otros a menudo está sufriendo por dentro. No es excusa, pero es razón para tener compasión, no odio. Sebastián sintió un nudo en la garganta. Tu papá es el hombre más sabio que conozco. Lo sé, Mateo sonrió, pero tú estás en segundo lugar ahora. En ese momento, bajo las estrellas emergentes, con el sonido de la risa de su familia de elección flotando desde la casa, Sebastián entendió algo fundamental.
La riqueza que su padre había construido le había dado acceso a todo, pero fue la humildad que Roberto le enseñó lo que le dio verdadera riqueza. El tipo que no se puede medir en cuentas bancarias, sino en conexiones humanas, en lecciones aprendidas, en segundas oportunidades aprovechadas. Había comenzado como un príncipe mimado en un castillo de oro. Se había convertido en un hombre de verdad, forjado no en el lujo, sino en el trabajo honesto, no en la arrogancia, sino en la humildad, no en el privilegio sin cuestionar, sino en el servicio elegido. Y mientras miraba a Mateo preparar el tablero para otra partida, Sebastián supo con certeza que esta era la vida que elegiría, una y otra vez, sin importar cuántas veces pudiera volver atrás. Porque algunas lecciones solo se pueden aprender de rodillas, y algunos tesoros solo se encuentran cuando dejas de buscar en las bóvedas y empiezas a buscar en los corazones. El imperio Mont Royal continuaría creciendo, los negocios florecerían, pero su legado más grande no sería medido en acciones o propiedades. Sería medido en un joven que aprendió que la verdadera nobleza viene del carácter, no de la cuna. En un niño brillante que recibió las alas que su mente merecía. En un padre que nunca dejó de creer que la redención era posible. Y en un conserje cuya dignidad silenciosa enseñó más sobre liderazgo que 1000 libros de negocios. Bajo el árbol, las piezas de ajedrez se movían. Las estrategias se formaban. Y dos hermanos, unidos no por sangre, sino por algo más fuerte, escribían un nuevo capítulo en una historia de justicia poética y amor ganado. Porque al final, todos merecemos una segunda oportunidad, y los verdaderamente valientes son aquellos que la toman y la transforman en una vida completamente nueva.